alguna forma siguiendo el mismo trayecto del músculo miloioideo, ¿sí? Por eso recibe luego ese nombre. Luego tenemos el constrictor medio como tal. El constrictor medio como tal tiene dos en realidad, dos haces, uno transversal y otro oblicuo, ¿sí? Y el constrictor inferior sobre todo se relaciona, esto es el ioides, esto es el tiroides y esto más abajo es el cricoides, que es el primer anillo traqueal. Tiene distintos haces, sobre todo el haz tiroideo, que va justamente del cartílago tiroides, va hacia atrás oblicuo y se fusiona a nivel de la región posterior con el rafe medio del músculo del mismo nombre al otro lado. El cricotiroideo, ¿por qué? Porque justamente se extiende también del cricoides y de la tiroides. Y el haz cricoideo, que justamente se extiende del cartílago cricoides. ¿Está bien? Eso para que se entienda. Entonces dijimos, el constrictor medio forma una especie de abanico, tiene fibras sobre todo ascendentes transversales, algunas también descendentes, que termina, o sea, se origina sobre todo en el asta mayor y menor del hueso ioides, ¿sí? Acá tenemos el hueso ioides y podemos ver en la imagen el asta mayor y el asta menor del hueso ioides, ¿está bien? Bueno, y el constrictor inferior, sobre todo, dijimos, se origina en la cara externa de todo lo que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Bueno, ¿qué es lo que es importante, sobre todo de este músculo constrictor inferior? Que dónde termina justamente este músculo, el último, el cricofaringeo, que es este que está acá, es un músculo en realidad que se encuentra por debajo del constrictor inferior, a nivel más o menos del el cartílago cricoides, y justamente es el punto de estrechez, es un músculo impar que tiene una forma de anillo y que justamente su función es cerrar de cierta manera ya el orificio de entrada hacia el esófago. ¿Por qué? Porque este músculo cricofaríngeo justamente forma lo que es el esfínter esofágico superior, que es la entrada hacia el esófago, ¿sí? Es una capa mucosa única, ¿está bien? Que no tiene un homólogo del lado opuesto, es un anillo, ¿sí? Bueno, y luego tenemos los músculos elevadores, que también son tres a cada lado, el faringo estafilino, el estilofaringo y el salpingofaringeo, que su función justamente también de los tres es todo lo que sea la elevación a nivel de la faringe y la laringe. Sobre todo el faringo estafilino, ¿verdad? Que tiene un haz principal o también llamado palatino y tiene dos haces accesorios que son el pterigoideo o el tubárico, que justamente vamos a ver en esta imagen, podemos ver, este es un corte mirando justamente hacia atrás, pero por dentro, ¿sí? Quitamos todos los músculos constrictores que están sobre todo formando ese tubo músculo membranoso, ¿verdad? Y cierran en la región posterior, pero esto es mirando por dentro, ¿sí? Y dijimos, estos músculos que son elevadores, sobre todo el faringo estafilino, tiene un haz principal que es un haz palatino, ¿verdad? Y haces accesorios, sobre todo el pterigoideo, pero el más importante es este que ustedes ven acá de los dos lados, que es justamente el haz, perdón, esto que ustedes ven acá que llega hasta la trompa eustaquio, el haz tubárico, que es lo que permite justamente esa contracción, junto con el periestafilino, que es esto, periestafilino, ¿sí? ¿Cuál es la función? Es justamente el que se encarga sobre todo de la contracción, la abertura y el cierre de la trompa de Eustaquio, ¿sí? El periestafilino externo y el periestafilino interno, ¿sí? Y también, sobre todo, el faringoestafilino que dijimos, que es el que se encarga de la apertura y cierre de la trompa de Eustaquio también. O sea, son todos músculos que sobre todo trabajan en que en la elevación de todo lo que es la faringe y en la abertura y cierre de qué, de la trompa de Eustaquio. Bueno, y finalmente la estructura del velo del paladar. El paladar como tal, el paladar blando, también forma parte, dijimos, de la orofaringe. Y dentro de él podemos distinguir tres estructuras, ¿verdad? Así a grandes rasgos.
una capa mucosa que se encarga de revestir toda la capa, tanto las caras superior e inferior del velo, ¿verdad? Una lámina fibrosa o también llamada aponeurosis palatina, que es lo que le da el soporte al paladar blando, y una serie de músculos, ¿sí? Para que ustedes sepan nada más cómo está formada a grandes rasgos una capa mucosa, una lámina fibrosa, aponeurosis palatina y una serie de músculos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos músculos? Son todos estos que ustedes ven acá. El palato estafilino, el palato gloso, el palato faríngeo. Y ya habíamos visto en realidad, el palato estafilino es este músculo que está acá. El palato estafilino es un músculo único, impar, que como ustedes ven, al contraerse justamente su función es elevar de cierta manera la úvula o la campanilla. ¿Está bien? Ese es el palato estafilino. Y el palato gloso y el palato faríngeo es el que, vamos a ver si se ve un poquito acá. No, en esta imagen no se ve, pero vamos a ver después. El palato gloso y el palato faríngeo son justamente los que forman eso que les había mostrado en la orofaringe, el pilar anterior y el pilar posterior del lecho amigdalino. Les había dicho, no es solamente mucosa, también tienen de cierta forma un músculo y es justamente eso. Bueno, y a ver si se ve en esta imagen, creo que se logra ver el periestafilino interno, ¿sí? Pero no veo el periestafilino externo. Bueno, el periestafilino interno y externo, ¿verdad? Que son muy similares, tienen funciones específicas, ¿sí? El periestafilino interno es el elevador del velo del paladar y junto con el periestafilino externo se encarga de tensar el velo del paladar. Esto sobre todo cuando, ¿qué? Cuando se produce el paso del bolo alimenticio luego de la masticación hacia atrás a la faringe, ¿sí? ¿Para qué? Porque justamente es lo que me permite el cierre de ese paladar blando que sube para evitar esa comunicación existente. También participan en la función del cierre y apertura de la trompa de Eustaquio, ¿sí? El periestafilino externo, que es tensor del velo, a su vez, permite la apertura de la trompa de Eustaquio. Y el periestafilino interno, que es el elevador del velo del paladar, a su vez dilata de cierta manera la trompa de Eustaquio, ¿sí? Bueno, y sí, la verdad es que acá no se logra ver el palato estafilino, que es el de la úvula, el periestafilino interno, pero no se logra ver el periestafilino externo. Bueno, vamos a ver más adelante. Ok, bueno, eso es para entender entonces. Esos son los músculos. También tenemos tejido linfoide dentro de la faringe y para eso tenemos que hablar de las amígdalas en general, ¿verdad? Las amígdalas no son solamente esas dos bolitas que ustedes ven en su garganta, que muchas personas se refieren con el nombre de angina, ¿verdad? No, esas no son las únicas amígdalas. Son las más importantes, ¿cierto? Pero no son las únicas. Lo que es el anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer es un nombre que justamente se le da a ciertas estructuras que se describen como folículos diseminados en todos estos espacios que tienen una función inmunológica. Y dentro de este anillo linfático de Waldeyer hay sobre todo tres estructuras que son las más importantes. La amígdala faríngea, también llamada vegetaciones o adenoides, o recibe también el nombre de amígdalas de Luschka, ¿verdad? Es el tejido linfoide que está justamente a nivel de la rinofaringe, en la pared posterior del cabo o en el techo, ¿sí? Muy próximo a la abertura de la trompa de Eustaquio. Por eso es que en los niños es muy común encontrar que exista una hipertrofia, que es el aumento de tamaño de la adenoides, que obstruye de cierta manera ese orificio de drenaje a ese nivel de la trompa de Eustaquio. Ustedes recuerdan que la trompa de Eustaquio se extendía desde la pared lateral de la rinofaringe hasta la cara anterior de la caja del tímpano. Entonces, muchas veces esa adenoides crece y tapa esos orificios de drenaje. Entonces, a veces se va moco, se va secreción, se va líquido y los niños suelen hacer muchas otitis serosas
o seromucosas, ¿verdad? Y empiezan a tener trastornos del lenguaje, incluso una pequeña pérdida auditiva porque hay moco ahí adentro contenido, ¿verdad? Bueno, eso para tener una idea nada más. Entonces, dijimos justamente que eso recibe el nombre de adenoides, vegetaciones, amígdala faríngea o de Luschka, ¿sí? Luego están las amígdalas palatinas. Esas sí son estas que vemos en la garganta. Se encuentran entre el pilar anterior y el pilar posterior, sobre todo, y están formados por los músculos palatogloso y palatofaringeo, respectivamente, ¿sí? Tienen también una función inmunológica hasta cierta edad, tienen una mucosa que recubre justamente toda la superficie de la amígdala y muchas veces forman criptas como especies de invaginaciones por dentro de esa, de esa glándula, ¿sí? Entonces, esos agujeritos, ¿verdad? Que muchas personas a veces refieren que tiene secreción blanquecina o fetidez o restos de comida. Literalmente es así. ¿Por qué? Porque se forman restos como fondos de sacos que acumulan secreción y restos alimenticios. Entonces es común incluso la halitosis, que es el mal aliento por esa amígdala que está de cierta manera hipertrofiada, aumentada de tamaño. Bueno, y luego la amígdala lingual, que es la última, que está formada por ganglios en realidad irregulares respecto al tamaño de tejido linfoide también en la base de la lengua por detrás de la vena lingual. Muchas veces las personas se asustan porque creen que tienen lesiones o que tienen tipo vesículas o algo, y en realidad suele ser la amígdala lingual que está hipertrofiada a ese nivel. Entonces, amígdala faríngea, amígdala palatina y la amígdala lingual, sobre todo, son los que forman el anillo linfático de Waldeyer. Bueno, la irrigación de la faringe, sobre todo, y todo lo que es el velo del paladar, también está dada por ramas, sobre todo de la carótida externa, ¿verdad? Dijimos, la faringe ascendente, sobre todo, da ramas para la pared lateral y posterior de la región superior de la faringe. La palatina ascendente, sobre todo, que es una rama terminal de la facial, pero que viene de la maxilar interna, que es finalmente una rama de la carótida externa. O sea, todos vienen de la carótida externa finalmente. Y da sobre todo una rama que se llama arteria tonsilar para la región de las amígdalas palatinas, sobre todo, y otras ramas que terminan a nivel del paladar duro en la pared lateral de la faringe, ¿sí? Y la palatina ascendente también hacia el velo del paladar y el conducto palatino posterior da unas cuantas ramas. Finalmente todas vienen de la carótida externa, por lo menos las más grandes a grandes rasgos hay que tener una idea, ¿verdad? Las venas reciben el mismo nombre, ¿verdad? Y terminan sobre todo a nivel del que drenando, a nivel del que del plexo submucoso, en las paredes laterales y posterior de la faringe y sobre todo a nivel de la retrofaringe, ¿sí? Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la fisiología. No sé si tienen alguna duda hasta acá, pero ¿para qué explicamos todo esto? Porque la faringe tiene ciertas funciones, igual que la nariz. La nariz tenía una función, dijimos, ventilatoria o respiratoria, una función olfatoria, ¿sí? Tenía también una función inmunológica por la IgA que secretaba y una función fonatoria de la voz, la resonancia. Lo mismo ocurre con la faringe, o sea, la faringe conecta justamente la región de la vía aérea superior con la laringe para continuarse con la tráquea y también se encarga del bolo alimenticio para que llegue hasta el esófago a nivel del esfínter esofágico superior. Entonces, primero la función respiratoria. Todo ese aire que ya fue humidificado, purificado desde las fosas nasales tiene que llegar, ¿verdad?, hasta la laringe. La segunda función es la función deglutoria y quizás sea una de las más importantes. Vamos a ver por qué. O sea, en todo lo que es la deglución hay un primer tiempo. Este primer tiempo es un tiempo más bien bucal y voluntario, donde se inicia la masticación y termina justamente con el bolo alimenticio que es empujado por la base de la lengua. O sea, la masticación como tal es un acto voluntario de cierta forma porque uno puede corregir
y puede controlar, pero termina con el bolo alimenticio en la base de la lengua que se dirige hacia la orofaringe. Hay un segundo tiempo, que es faríngeo, que es involuntario y reflejo, en donde el contenido de este alimento, este bolo alimenticio, va hacia el esófago, como una especie de movimiento de pistón, desde la base de la lengua que actúa de forma sincrónica a ese nivel con los constrictores. Entonces, al mismo tiempo, esa contracción de los pilares posteriores eleva la laringe y todo lo que es la boca esofágica. Estos movimientos a su vez están sincronizados con el cierre de la rinofaringe, ¿sí? Porque el paladar blando se tensa por la contractura de los periestafilinos y cierra esa comunicación entre la cavidad nasal y la orofaringe, ¿sí? Y por abajo la epiglotis cae y tapa la entrada hacia la vía aérea y las cuerdas vocales. O sea, todo esto ocurre en ese segundo tiempo, en el cual yo inicio con una masticación voluntaria bucal, mi bolo alimenticio llega a la base de la lengua, ahí inicia la segunda fase, también llamada faringia involuntaria, en la cual se produce justamente ese movimiento de pistón del bolo alimenticio que va hacia el esfínter esofágico superior. La contractura de los músculos hace que se eleve de cierta manera la laringe y la entrada al esófago. Y a su vez el paladar blando se contrae y cierra el orificio de entrada hacia la nariz, ¿sí? Y por debajo de la epiglotis cae. Si esto no pasa por alguna razón, la persona va a sentir que el bolo alimenticio sube hacia la cavidad nasal, ¿sí? O que tiene dificultad respiratoria por algún tipo de broncoaspiración de alimentos, de saliva, de lo que sea, ¿verdad? Que va hacia la laringe a nivel de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante este movimiento, esta serie de funciones tan sincronizadas. Bueno, y un tercer tiempo, que ya es el tercer tiempo esofágico e involuntario en realidad, en donde hay una progresión de este bolo alimenticio a través del esófago hasta el estómago, y esto es gracias a las contracciones peristálticas del esófago. Bueno, y una función también fonatoria, ¿por qué? Porque así como habíamos explicado, la voz se produce por la salida del aire expirado a través de las cuerdas vocales y el movimiento de mis cuerdas vocales es lo que me permite justamente esa salida de la voz. Pero, ¿qué pasa? Que la nariz, así como la faringe, como son ciertas cavidades, participan de esa formación de la resonancia, del timbre de la voz, tanto con la cavidad oral, la faringe en sí y la rinofaringe y todo lo que es las cavidades nasales. Entonces, el tono está dado por las cuerdas vocales, la fuerza aspiratoria es lo que me permite modular esa voz, pero la resonancia en sí me dan las cavidades que son la faringe y la cavidad nasal. Bueno, y su cuarta función, que es la función inmunológica, también muy importante por lo que estuvimos hablando, el anillo linfático de Waldeyer, compuesto anatómicamente por las amígdalas palatinas o tonsilas, que son la angina que dice la gente, son las amígdalas que están ahí en la garganta, la amígdala de la rinofaringe, también llamada de Luschka o adenoides, o también llamada vegetaciones, ¿sí? Y las amígdalas linguales que están por detrás de la B lingual, ¿sí? Aparte, este anillo linfático de Waldeyer tiene también ciertos nódulos linfoides que se encuentran distribuidos en toda la pared posterior, sobre todo de la faringe, ¿verdad? Y muchas veces esto se visualiza como cúmulos un poquito más elevados, un poco más rojizos que el resto de la mucosa, ¿sí? Bueno, recordar en realidad que el anillo linfático de Waldeyer tiene una función que se inicia aproximadamente desde los 9 meses de edad. A los 9 meses de edad empieza a cumplir su función esta adenoides, sobre todo la adenoides porque es la primera, también las amígdalas palatinas, una función inmunológica de justamente producir, sobre todo en la nariz, esa IgA secretada en la nariz. ¿Y qué pasa? Puede, por alguna razón, perpetuarse de cierta manera estas infecciones en la vía aérea superior y constantemente estar el niño con congestión, rinorrea, obstrucción nasal, tos.
Bueno, ¿y qué pasa? Eso lo que hace es perpetuar esa hipertrofia de las adenoides o de las amígdalas. Por eso es que ese aumento de tamaño que debería ser transitorio en un comienzo persiste con ese aumento grande que algunos tienen. Por eso hablamos de grados, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado sobre todo de la adenoides, ya hablamos un poquito, que nosotros solicitábamos una radiografía de Cabo para ver el tipo, el grado de adenoides y ver qué tanto obstruía la luz nasofaringea. Y si era un tercio, hablamos de grado 1, hasta 2 tercios, un grado 2, y más de 2 tercios ya era una adenoides grado 3. Y bueno, y eso se queda así. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque las infecciones constantes hacen que persista esa inflamación dentro de ese tejido linfático. Y esto ocurre hasta los 4 años más o menos. Entonces es muy común encontrar en los consultorios de otorrino que las mamás vienen y consultan justamente porque su niño duerme mal, duerme con la boca abierta, parece que ronca. ¿Y por qué ocurre eso? Porque de cierta manera la adenoides está grande, tapa el orificio de entrada de las fosas nasales. Entonces los niños no pueden respirar por la nariz, respiran por la boca y constantemente están con la boca abierta, ¿sí? Esta también es las fases adenoideas. Cambia el paladar por la forma de respiración que se vuelve bucal, el paladar se vuelve ojival, hay dientes que empiezan a salirse del lugar como deberían estar, crecen de cualquier manera y eso da una mala mordida, una mala implantación dentaria. Y finalmente los niños duermen mal, pueden tener incluso pausas respiratorias, como si fuera que le falta el aire, una especie de apnea, ¿sí? Que no les va a matar, ¿verdad? O sea, no se van a quedar sin oxígeno, pero eso produce despertares durante la noche que dificultan, impiden también el sueño profundo. Entonces es muy común que tengan ojeras, que estén pálidos, que estén cansados. La somnolencia diurna es algo muy común de encontrar en este tipo de pacientes, ¿sí? Y bueno, y finalmente después de los 4 o 5 años, estas amígdalas, estas adenoides ya no tienen una función inmunológica como tal, ¿verdad? O sea, ya termina esa función y por eso es que muchas veces cuando sigue generando síntomas, se sigue infectando, sigue dando ronquidos, respiración bucal, se cree oportuno quitar las amígdalas después de los 4 a 5 años. ¿Sí? Esa es la edad ideal. Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la exploración de la cavidad oral y la faringe. Ya hablamos de la anatomía, ya hablamos un poquito de la fisiología, cuál es la función justamente. Y finalmente lo que quedaría es explicar cómo yo tengo que evaluar. Bueno, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que mirar, verdad? Los labios dijimos, yo tengo que inspeccionar los labios mirando justamente que no haya ningún tipo de asimetría, ¿sí? La asimetría, el color, la existencia de edema, anomalías en la superficie de la mucosa bucal, todo eso a mí me tiene que llamar la atención, ¿sí? Los labios deben ser rosados, deben ser simétricos, tanto en reposo como en movimiento. Y el borde neto entre los labios y la piel de la cara no debe estar ininterrumpido ni desdibujado por ningún tipo de lesiones, ¿verdad? La piel debe ser lisa, suave. Bueno, la mucosa bucal, ya los dientes, las encías, a veces mucha gente me pregunta por qué le damos tanta importancia a los dientes, ¿verdad? Si nosotros no somos los odontólogos. Y bueno, ese tiene una respuesta corta y una respuesta larga, ¿verdad? Pero bueno, a los otorrinos en general es muy importante la evaluación de la cavidad oral, porque esas estructuras están muy relacionadas a todo lo que es boca y a todo lo que es nariz y cavidad nasal y senos paranasales. Ustedes recuerdan, dijimos que el primer y segundo molar, las raíces de estos dientes muchas veces tienen su inserción por dentro del seno maxilar y es muy común encontrar sinusitis de origen odontogénico, ¿sí? O sea, es algo que vemos en el día a día.
A nivel general, como médicos generales, también es común, o sea, es muy importante que vean en algún momento si van a hacer un examen exhaustivo de todos los aparatos y sistemas como tal. La cavidad oral me puede ofrecer a mí mucha información, porque muchas veces los dientes en mal estado, o el mal tratamiento, o el tratamiento de conducto y demás por caries, extracción dentarias, que generan mala oclusión, me puede dar muchísimos síntomas a nivel otológico y a nivel faríngeo, ¿sí? O sea, las infecciones como tal en la garganta o en la nariz no siempre ocurren por algún cuadro viral, gripal que se agarra de afuera. Muchas veces los propios gérmenes de la cavidad oral por dientes en mal estado me pueden generar una faringitis o una faringoamigdalitis. Vamos a ver eso mejor en la próxima clase, pero esa es la razón por la cual nosotros le damos tanta importancia a los dientes, porque realmente son muchas veces causantes de este tipo de patologías, ¿verdad? Entonces, lo primero es pedirle al paciente que cierre, ¿sí? Que cierre bien los dientes y que separe los labios. ¿Para qué? Para ver la oclusión dentaria si está como tal. También me permite ver si hay algún tipo de asimetría por afectación del nervio facial en la zona periférica o central también, ¿verdad? ¿Por qué no? No tenemos en lo posible que tener faltantes de piezas dentarias, porque eso me da una mala mordida y una mala oclusión dentaria, ¿sí? Y eso finalmente me puede dar una contractura a todos los músculos de la mandíbula, el maxilar inferior, dolor de cuello, dolor de oído, sensación de oído tapado, porque las personas bruxan también. El bruxismo es esa tensión que existe entre los dientes cuando la persona rechina los dientes y aprieta de manera inconsciente, ¿verdad? La mayoría de las veces, la mandíbula y el maxilar superior. Y eso muchas veces me puede dar patología a nivel de la garganta y también zumbidos o sensación de oído tapado, como de embotamiento. Bueno, entonces solicitar que el paciente se quite su prótesis dentaria si es que tiene, ¿verdad? Si es que es removible. Si no, bueno, se evalúa nomás así. Pero bueno, esa es la idea, utilizar siempre un depresor lingual sobre todo. No hace falta que el paciente quite toda la lengua. Lo ideal para mirar la cavidad oral es dejar la lengua por dentro justamente de la boca y con un depresor tocar sobre todo en la zona de la B lingual porque ahí es donde menos reflejo nauseoso tiene el paciente y donde menos molestias hay. ¿Está bien? Entonces dijimos, toda la mucosa debe ser de color rojo, rosadito, suave, húmeda. Yo tengo que ser capaz de visualizar la desembocadura justamente del conducto de Stenón en la región lateral del frenillo lingual, ¿sí? Y recordar, después vamos a ver la parte de las lesiones, cualquier lesión que yo encuentre que dure más de 2 semanas en la cavidad oral, ya sea en la lengua, en los dientes, en las encías, porque podemos tener quistes, podemos tener úlceras, podemos tener miles de lesiones que vamos a ver, siempre y cuando ya tengan un antecedente por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Tiempo de evolución, yo tengo que considerar eventualmente biopsiar esa lesión. ¿Está bien? Bueno, y luego, por supuesto, la lengua como tal, yo tengo que ser capaz de evaluar, ¿verdad? Tanto por dentro como por fuera, pedirle al paciente que quite. ¿Para qué? Para observar cualquier signo de edema, modificaciones del tamaño, del color, si existe o no alguna ulceración, algún velo, algo, ¿verdad? Alguna desviación, algún temblor, algo que me llame la atención, incluso la limitación de los movimientos de la lengua, porque muchas veces encontramos muchos tipos de lesiones que ya en algún momento constituyen algún tipo de carcinoma, ¿verdad? Bueno, entonces la lengua como tal, dijimos, debe tener una textura lisa, suave, no debe haber nódulos, no debe haber ulceraciones o zonas induradas. Siempre visualizar primero todas las estructuras y en un segundo tiempo la cavidad oral permite también el palpar. Entonces siempre hacerlo con guantes
justamente y palpar si es que yo veo sobre todo alguna lesión o si el paciente se queja de alguna molestia. A mí me duele la punta de la lengua, doctora. Bueno, y vos mirás y no te llama mucho la atención, no hay nada diferente desde tu vista. Pero siempre importante palpar también, porque a veces puede haber algún tipo de induración o algo que el ojo no se percata. Entonces, no solamente mirar y ver, ah, no, acá no hay nada, bueno, palpen, siempre palpen también, ¿sí? En esos casos es súper importante la palpación. Y vamos a mirar un poco las imágenes, ¿verdad? En este caso tenemos una eritroplasia. ¿Qué es la eritroplasia? La eritroplasia es una placa o una mancha rojiza. Ese es el nombre, ¿sí? Esa es la definición como tal. Puede ser por miles de razones, miles de patologías. Eh, pero bueno, la idea es justamente determinar cuál es el contexto de este paciente para poder saber qué yo voy a hacer con esa lesión. Dijimos que cualquier lesión que esté más de 2 semanas presente en la cavidad oral, en lo posible debemos biopsiar. ¿Y por qué? Y porque normalmente ya tienen un grado o una transformación maligna a ese momento, ¿sí? Acá, no sé si a ustedes, lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el diente que está en mal estado. Recuerden que muchas de estas lesiones también se originan por dientes en mal estado, dientes muy filosos, dientes rotos. En Paraguay, ¿verdad? Hablo en Paraguay, ¿verdad? Porque realmente no conozco el manejo de los dientes en Brasil, pero en Paraguay tenemos muchos pacientes con una mala higiene dentaria. Y muchos, les estoy hablando del día a día, en la urgencia también se ve, porque tienen lesiones en la lengua. Y lo primero que tienen que descartar mirando bien es los dientes, porque la mayoría de las lesiones que aparecen son por contacto, por traumatismos que realizan los dientes rotos, encariados, fibrosos o algún proceso. Muchas veces los paladares que utilizan también no están hechos a medida. Entonces muchas veces roza superficie dentro de la boca y genera otro tipo de lesiones que inician como úlceras de contacto por traumatismo y que luego con el tiempo se pueden producir algún tipo de metaplasia y finalmente una displasia, ¿sí? Estoy siendo exagerada, pero pasa. No es muy común, pero pasa, ¿sí? Bueno, para seguir mirando entonces la boca, pedirle al paciente luego que incline más hacia atrás para inspeccionar justamente todo lo que es el paladar, la úvula. Muchas veces tenemos que pedir al paciente que pronuncie la letra A, sobre todo para qué, para ver cuando vocaliza si hay o no una elevación simétrica del velo del paladar blando, si la úvula permanece en la línea media o si hay una ausencia de esta elevación o hay una desviación justamente de la úvula hacia uno u otro lado. Por eso siempre también el antecedente del paciente es muy importante. Si yo estoy evaluando un paciente que tiene un antecedente de una ACV, ya sea isquémico, hemorrágico, puedo tener también cierto tipo de parálisis en algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces eso hay que investigar bien. Bueno, y siguiendo con la exploración de la faringe, ¿verdad? ¿Cómo nosotros exploramos? ¿Cómo nosotros miramos? Y bueno, la orofaringe como tal, ¿verdad? Para evaluar, tenemos que hacerlo justamente con un depresor lingual. En los niños es un poco complicado, ¿por qué? Porque en realidad los niños no colaboran mucho. Por eso yo siempre le digo a las mamás, en realidad a mí me sirve que el niño llore, porque cuando llora muchas veces abre bien la boca y no quita la lengua, ¿sí? Llora y entonces en realidad sirve eso. Abre bien la boca y no quita la lengua. Ese es el escenario ideal. Le permite a uno ver todo, ver la úvula, el paladar, las amígdalas, los pilares anterior y posterior. Y como la anatomía del niño es todavía muy inmadura y no tiene la longitud como la del adulto, muchas veces, o sea, en general, dependiendo de la edad, la laringe y la faringe, o sea, la laringe y el esfínter esofágico superior están mucho más arriba luego. Entonces, fíjense alguna vez si tienen algún sobrinito o algo, incluso pueden practicar con ellos, ¿verdad?
porque evaluar niños es un poco difícil, pero alguien de confianza. Entonces van a ver que bajando se ve la epiglotis ahí como tal. Y es tanto así, tan bondadoso su anatomía, que incluso podemos ver el orificio, las cuerdas vocales, incluso el primer anillo traqueal, ¿sí? Hasta ese nivel llega porque por la altura de la laringe, ¿verdad? Y el esfínter esofágico superior en comparación a los adultos, ¿verdad? Bueno, ahora para mirar la rinofaringe, ¿cómo yo miro? Yo no puedo mirar la rinofaringe directamente, debo hacerlo a través de algún procedimiento óptico. Eso puede ser algo flexible, puede ser algo rígido, tanto por vía anterior hacia las narinas o por vía posterior detrás, hacia las coanas, ¿verdad? Bueno, y el estudio que más solemos utilizar sobre todo es el fibroscopio flexible, que es el que más toleran sobre todo los adultos. ¿Por qué? Porque se introduce fácilmente, se anestesia un poquito las cavidades nasales, ¿verdad? Y se introducen y se puede visualizar justamente las fosas nasales, ¿verdad? Esto podemos hacer con un poquito de anestesia nada más, con algún tipo de spray tópico y con eso es más que suficiente, ¿verdad? El problema a veces es en los niños, sobre todo, que tenemos que sedarles, dormirles incluso un poquito para hacer esto, ¿verdad? Es algo muy complicado, no fácil de realizar en consultorio y si vamos a hacer esto nomás en quirófano, no se justifica siempre, es algo que yo estoy investigando otra cosa, ¿verdad? Entonces, sobre todo vemos más en adultos. Y por último, la hipofaringe, que justamente es la línea, dijimos, la orofaringe se separa de la hipofaringe gracias al hueso hyoides, ¿verdad? Que está colocado por atrás, por abajo, perdón, por abajo. Entonces, a mí con esto yo puedo mirar con un espejito laringio y justamente puedo pedirle al paciente que pronuncie la letra E o I, ¿verdad? Y me permite ver la movilidad de la laringe, ¿verdad? Y también puedo realizarlo con un instrumento óptico, ¿verdad? Con una fibra óptica rígida que me permite ver justamente. Y esto es así lo que se ve, porque hasta ahí lo que podemos ver, sobre todo con los espejitos laringeos y eso. Esto es el paciente abriendo la boca, yo, el examinador, estando enfrente, estirando la lengua y meto el espejito laringeo para ver. ¿Y qué voy a ver? La epiglotis acá vemos parcialmente nomás, ¿sí? Recuerden que esto cuando caía en la deglución cerraba de cierta manera este orificio de entrada hacia la laringe. Acá están las cuerdas vocales, se le ve parcialmente nada más. No se ve, pero hacia acá debería estar la comisura anterior, porque es la región anterior, y la comisura posterior, que es este que vemos acá. El resto de los cartílagos, los aritenoides, que se contraen todo para cerrar esta laringe cuando el bolo alimenticio, la saliva y demás cae hacia el esfínter esofágico superior que está por acá atrás. No se logra ver en esta imagen, pero esa es la localización, ¿sí? Bueno, ok. Y para ir terminando esta parte, ¿verdad? Hablamos de varios tipos de dolores, ¿verdad? El dolor de origen faríngeo como tal, ¿verdad? Puede ser también de otro tipo de dolor. O sea, no necesariamente el dolor de la faringe tiene que ser también por un dolor exclusivo de la pared posterior de la faringe, ¿se entiende? O sea, este dolor que nosotros sentimos en la garganta muchas veces puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por una patología infecciosa, ¿cierto? Pero puede ser también un tumor, ¿sí? Que incluso puede darme una otalgia refleja, una sensación de dolor en el oído, pero en realidad que viene desde la garganta. Por eso ya vimos la parte de las otitis en general, como las otitis media aguda, como se conecta por la trompa de Eustaquio. Cualquier infección en vía aérea, en la garganta, incluso se extiende hacia el oído y genera esas otitis a repetición, ¿sí? Bueno, también muchas veces este dolor faríngeo puede ir acompañado de algo que se llama trismus. El trismus es un signo de gravedad que básicamente es la dificultad para la apertura de la cavidad oral, ¿sí? Eh,
¿Y en qué casos vemos esto? Esto sobre todo vemos cuando por alguna razón algún proceso inflamatorio, infeccioso, tiene alguna difusión, esa secreción purulenta o esa infección sobre todo, hacia los espacios parafaringeos o los músculos pterigoideos que están en la región de la cara y produce justamente esa contractura, atención de los músculos que dificulta la apertura de la boca como tal. Vamos a ver un poquito en la parte de patologías eso, ¿verdad? Pero es nada más para un pantallazo general. Y bueno, y después tenemos también los dolores de origen extrafaringeo, pero que en realidad uno siente como si fuera a ese nivel, ¿sí? Entre esos tenemos la disfunción de la articulación temporomandibular, que es esta, ya vimos en la parte de oído. Si ustedes abren y cierran y van tocando acá la región preauricular, lo normal es que eso no produzca ningún sonido, ninguna molestia, ningún dolor. Pero las personas, sobre todo las que bruxan, suelen tener justamente una dislocación o una disfunción a veces de esa articulación que sale y entra, sale y entra. Por eso escuchan como una especie de chasquido, ¿sí? Ese tipo de patología puede dar una molestia en la garganta y generar justamente una sensación de dolor en la garganta, pero que en realidad no tiene nada que ver. Viene más bien de otra región que es la ATM, ¿sí? ATM, articulación temporomandibular. Bueno, después tenemos otras patologías como la neuralgia del nervio glosofaríngeo, que es muy poco frecuente, pero se presenta como accesos dolorosos muy intensos, breves, pero muy intensos, localizados sobre todo a nivel de la base de la lengua, que es la zona de actuación del nervio glosofaríngeo. Y muchas personas localizan ese dolor así específico en un punto como tal, porque es así, es bien delimitado. Y se presenta a la edad adulta normalmente, después de los 30 años aproximadamente, dolor intenso como accesos, ¿sí? Tipo puntadas. No hay ningún aviso ni nada, pero que hay una inflamación de la vaina del nervio. Bueno, y la apófisis estiloides larga, que forma parte también de una estructura de un hueso, la apófisis estiloide da el soporte también para muchos de los músculos a nivel del cuello, a nivel de la faringe, que da un dolor faríngeo también persistente y muy molesto, que no mejora con el uso ni de antiinflamatorios, ni de analgésicos, ni de nada, pero se caracteriza, o sea, es como un hallazgo casual que se hace al constatar la apófisis estiloides larga, eh, en la tomografía sobre todo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, Juliana puso, sí, ella se coloca toxina botulínica entonces en la articulación temporomandibular. Sí, esa es una de las últimas tendencias a aplicar toxina botulínica. Solo que no sé qué tal te va. Ojalá te vaya súper bien porque tengo varios pacientes que se han hecho y no siempre es muy efectivo. Pero hasta ahora es uno de los tratamientos. Hay que utilizar cada 6 meses, sí, así mismo, no es algo que cura, porque en realidad, ¿cómo es? No se cura como tal, sino que se tratan los síntomas nada más, así mismo. Muchas veces utilizan placas de relajación, tipo mordillos durante el día, pero sobre todo a la noche porque es donde más la persona bruxa. Pero crea o no, Juliana, te comento que esto es algo que vemos muchísimo hoy en día. Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes, no me quiero ni imaginar los odontólogos cómo han de estar, pero la cantidad de personas que bruxan sus dientes es impresionante, ¿sí? Yo misma en algún momento he bruxado porque me doy cuenta. No es algo que hago constantemente porque algo muy característico es los dientes, cómo se van desgastando, se van rompiendo. Hay como microfracturas en los dientes que hacen que pierda esa anatomía propia de los dientes y que se vuelvan todos bien así rectos. Esa es la característica mordida cuando esto ya va avanzado mucho. Pero
crean o no, hay muchísimas personas y con esto de la pandemia y demás, todo el componente psicológico, de ansiedad y demás, es increíble. Las personas no se dan cuenta porque es una contractura en realidad involuntaria y hay muchísima gente, así que no crean que es algo así, qué sé yo, raro o atípico. La mayoría utiliza hoy en día placas de relajación. Y desde gente joven hasta gente adulta, no es nada raro. ¿Sí? Bueno, ok, para ir terminando entonces, les quiero mostrar unas cuantas imágenes sobre lesiones de la mucosa oral. Algunas de repente les van a parecer muy específicas o muy avanzadas. Sí, repito otra vez, no, es para que ustedes aprendan, este tiene esta forma de flor y por eso es una leucoplasia verrucosa. No, yo lo que quiero es que juntos quitemos un resumen al final de qué es lo que yo tengo que atender con este tipo de lesiones. Bueno, las lesiones en la mucosa oral son muchas, son miles. No les voy a pedir que aprendan todo de memoria esto. Lo único que quiero es que sepan ustedes reconocer cuáles son los factores de riesgo que dan justamente esa probabilidad de generar un cambio maligno en las lesiones que finalmente terminen en un carcinoma oral y sobre todo los antecedentes patológicos personales, ¿verdad? El consumo de betel, el consumo del tabaco. El betel es un derivado justamente similar al tabaco que se mastica, tipo el naco. Acá se conoce con el nombre de naco, sobre todo en el interior las personas mastican mucho, ¿verdad? Y eso es lo que produce muchas veces la aparición de ese tipo de lesiones, ¿verdad? El consumo de alcohol desmedido y, como dijimos, el tabaco fumado, ¿sí? También aspectos clínicos, la edad avanzada, las mujeres, sobre todo, crean o no, vemos más predisposición de aparición de este tipo de lesiones que van a malignizar las zonas, sobre todo cuando hay enrojecimiento, áreas moteadas, áreas nodulares, verrucosas de las úlceras en sí, hay localizaciones alto riesgo, sobre todo, ¿verdad? Lesiones también que tienen un largo periodo de aparición, más de 2 semanas en general, solemos hablar de considerar una biopsia de cualquier tipo de lesión dentro de la cavidad oral, ¿verdad? Bueno, y vamos a ir viendo algunas imágenes. Dijimos la eritroplasia como tal, son placas o manchas rojas, muchas veces son blandas, deprimidas, se encuentran por debajo del nivel de la mucosa, generan un epitelio de tipo atrófico y esto justo con la inflamación local es lo que nos explica esa coloración, ese cambio en la coloración. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a describir, tenemos una eritroplasia que, como dijimos, es una placa roja. En este caso vemos cómo está deprimida, o sea, está como hundida dentro de la superficie normal, entre comillas, de esta pared lateral de la lengua, ¿sí? Esto, con una biopsia, ya me reveló la presencia de un carcinoma escamoso de lengua. Luego tenemos las leucoplasias. Las leucoplasias también son placas, pero blanquecinas, ¿sí? Y se caracterizan sobre todo porque muchas veces hay flecos blancos o nódulos incluso dentro de una base con fondo eritematoso. Y se puede incluso considerar este tipo de leucoplasia nodular, sobre todo como una especie de combinación entre la leucoplasia o una eritroplasia, ¿sí? Y tiene justamente estos aspectos, este aspecto al inicio y luego un poquito más avanzado, esa base eritematosa muy llamativa. La leucoplasia nodular en un inicio es como esta imagen para que ustedes vean. Esa coloración blanquecina, pero con el correr del tiempo se extiende la lesión y va apareciendo esa base eritematosa de fondo. En este caso, esto es por dentro hacia la mucosa yugal, ¿sí? Izquierda. Y lo que llama la atención que es acá, de los dientes, mal estado dentario, ¿sí? Lo mismo, la biopsia, un carcinoma. Bueno, y la leucoplasia idiopática en realidad es una placa blanquecina también que no puede desprenderse de la mucosa.
tiene una transformación maligna en realidad muy baja, 1 al 2% en cuestión de 5 años, ¿verdad? Vemos cómo también se genera en la región de la mucosa yugal, sobre todo el lado izquierdo, y por debajo, incluso al inicio de lo que es la mucosa del paladar duro, ¿sí? Las localizaciones más frecuentes, sobre todo de este tipo de lesiones, es en la mucosa yugal posterior, como vemos en la imagen, en la región retromolar, que acá no se ve, pero sería por detrás, ¿sí? Detrás del segundo molar, tanto superior o inferior, y a nivel del suelo de la boca o incluso en la lengua, en la región del dorso. Bueno, lo mismo, una placa blanquecina, ¿sí? Con un aspecto inocente, entre comillas, pobremente definida, que hay, al hacer una biopsia ya existe una displasia, ¿sí? Si yo inicio, si yo al hacer una biopsia ya tengo una displasia a este nivel, yo tengo que hacer una buena resección de esta lesión con márgenes mucosos bien amplios, porque como ven acá, a pesar de la escisión, muchas de estas patologías sufren una transformación maligna finalmente si no hay una buena resección con márgenes mucosos, sobre todo en la lengua que está muy vascularizada y que la metástasis a distancia de este tipo de lesiones son muy precoces, ¿sí? Bueno, y luego tenemos otro tipo de lesiones como la queratosis sublingual, también son lesiones blanquecinas que aparecen sobre todo en el piso, esto es la lengua levantada, ¿sí? En el piso de la boca o la cara ventral de la lengua, sí tiene un porcentaje de malignización un poco más alto, casi el 30%, ¿verdad? También es una placa blanca, lisa, superficie arrugada, bordes bien definidos, ocasionalmente bilaterales en forma de alas de mariposa y se extiende desde la zona anterior del suelo de la boca hasta incluso la cara ventral. Esto puede ser el piso nada más de la boca, pero extenderse hasta la cara ventral. Por eso muchas veces cuando es de manera bilateral recibe el nombre de alas de mariposa, ¿sí? La misma imagen, pero esto se puede extender incluso hacia el otro lado y formar esa imagen en alas de mariposa al ser bilateral. Bueno, y luego la leucoplasia proliferativa verrucosa, esto ya es un CA verrucoso como tal, ya tiene múltiples lesiones blanquecinas con una alta tasa de transformación maligna. Los pacientes son sobre todo de mayor edad, a veces mujeres, e incluso pueden ser no fumadores, ¿verdad? Esto se desarrolla tras leucoplasias que tras años de estas lesiones desarrollaron esta superficie verrucosa y sufrieron primeramente una metaplasia a displasia que luego se transformó en un carcinoma. Recordar sobre todo en dónde, mucosa yugal, encías, lengua. Bueno, y luego en general la candidiosis hiperplásica crónica, que se caracteriza justamente por tener una gruesa placa que está adherida a la mucosa, distinguible de una leucoplasia solamente por una biopsia. O sea, este tipo de lesiones son todas muy similares. Incluso algunas quemaduras que se dan por aspirina, por el abuso de la aspirina o la hipersensibilidad que puede tener el paciente se caracteriza también por lesiones similares que no siempre podemos hacer un diagnóstico diferencial salvo que tengamos la biopsia, ¿sí? La localización clásica es sobre todo en el dorso, como ven, de la lengua y la mucosa oral retrocomisural, ¿sí? A diferencia de, ¿qué se diferencia esto del clásico muguet, de la cándida, ¿sí? Que el muguet generalmente se desprende, ¿verdad? Se desprende, nosotros raspamos la lesión y se desprende fácilmente, pero este tipo de lesiones no, y encima conlleva a un alto grado de transformación maligna. Y puede empezar justamente como una fibrosis oral submucosa, ¿verdad? La propia lesión que va evolucionando, va cambiando con una transformación maligna en un carcinoma en general, pero luego esta fibrosis también, esta contracción de las estructuras dentro de la boca hace que se mueva inmóvil, o sea, que se vuelva inmóvil, que se contraiga progresivamente y va limitando de cierta manera la apertura, ¿verdad? De la mandíbula como tal. La transformación maligna de esta fibrosis oral submucosa en un comienzo es muy baja, del 4 a 8% más o menos, ¿verdad? Esto vemos sobre todo en pacientes que mascan betel, ¿sí? Esto sí es un poco común, el naco y demás,
En Paraguay es muy común encontrar, sobre todo en el interior, ¿sí? Y sobre todo esta fibrosis, donde vemos más a nivel de la mucosa yugal, por dentro de la mejilla, el paladar blando o la cara interna de los labios. ¿Está bien? Bueno, ok. Creo que es hasta acá nuestra clase. Entonces, de todo esto, ¿verdad? No es para que ustedes, esta es una fibrosis oral submucosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Lo que yo quiero que quiten principalmente de estas lesiones en la mucosa, ¿cuál es? Primero, que cualquier lesión, ya sea una eritroplasia, que es la placa rojiza, o una leucoplasia, que es esa placa blanquecina, que dure más de 2 semanas dentro de la cavidad oral, yo tengo que considerar biopsiar, ¿sí? Porque no hay ninguna que dure tanto tiempo. La cándida, que también es una placa blanquecina tipo Muguet, que se presenta sobre todo en el dorso de la lengua, es una placa que se desprende fácilmente y se soluciona, ¿verdad? Pero no hay lesión que dure más de 2 semanas que no tenga mínimo algún tipo de displasia. Entonces sí o sí tengo que prestar atención. Segundo, los factores de riesgo asociados a transformación de lesiones en lesiones precancerosas. Eso sí es importante. O sea, que ustedes sepan que el alcohol, que el consumo de tabaco, el betel masticado, fumado, ¿verdad? El tabaco fumado, las infecciones por el virus de Epstein-Barr también, que no estaba ahí mencionado, pero ese tipo de patologías son los que generan estas lesiones. No es que este virus genera el hecho de fumar genera este tipo de carcinoma, no. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier lugar dentro de la cavidad oral, como ustedes ven. ¿Y cuál es el peor lugar? O sea, a mí, ¿cuál me tiene que asustar? Si yo veo a nivel de las paredes laterales de la lengua, a nivel de la cara ventral de la lengua y todo lo que es piso, ¿sí? Piso de la boca, esos son las regiones con riesgo de transformación maligna más alta. Si yo miro a nivel del dorso de la lengua. Bueno, es una lesión, está bien, ok, es horrible, ¿verdad? Cuando ya estás ahí, ya estás medio atrasado luego en tu diagnóstico y en el tiempo, ya estás atrasado. Pero peor es si encontramos en las paredes laterales, en la punta, a nivel de la cara ventral o en el piso de la boca. Esas son las peores localizaciones y tenemos más riesgo y más probabilidades de que esas lesiones sean malignas. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿alguna duda que tengan al respecto? Bueno, genial. Entonces, vamos a dejar hasta acá. No quiero hacer clases extensas que no sirvan para nada, sino que ustedes quiten lo más importante. Y repito otra vez, no hace falta que se aprendan todos los músculos de la lengua y demás y de la cavidad oral. No. Quiero que lean esa parte, pero en realidad para que puedan entender todo lo que vamos a explicar en la parte de patologías. Sí es importante que de repente sepan los límites, ¿ok? Límites. ¿A qué me refiero con límites? Voy a dar un ejemplo. Qué sé yo, la rinofaringe se extiende, posterior está el cabum, ahí está la adenoides, arriba está el techo, lo que sería la base de cráneo, y más abajo, ¿dónde empieza la orofaringe? Cuando el velo del paladar sube, ¿sí? Bajando la orofaringe, ¿cómo se separa la hipofaringe? Con una línea a partir del hueso ioides, ¿está bien? O sea, esos límites sí es importante que sepan y que tengan un esquema mental, porque al final eso es lo que les va a servir, ¿sí? Salvo que quieran hacer otorrino, ¿verdad? Y sobre todo la parte de cabeza y cuello, y ahí, bueno, bienvenidos, ¿verdad? Pero si no, por lo menos los límites tienen que manejar. ¿Está bien? Bueno, ok, entonces vamos a dejar hasta acá. Voy a subir la indicación para que hagan la pruebita de 3 puntos. Como saben, yo dejo ahí el tiempo necesario, así que
no se olviden de responder y de subir también algo para que yo pueda evaluarles, porque no sirve de nada si mandan nomás y no suben nada. Yo no puedo evaluarles si no suben nada. Recuerden eso, ¿sí? Y bueno, nada más. Vamos a dejar hasta acá entonces. Espero que tengan una buena semana, lean mucho y aprovechen su tiempo, ¿sí? Genial. Cualquier duda, cosa, estamos hablando, ¿sí? Estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.